Buenos días, jóvenes. Vamos a tener otro repaso, otro refuerzo para la prueba base de lenguaje y literatura. En cuanto a la poesía, vamos a ver el contenido, vamos a ver algunos contenidos. En este caso veremos el contenido y estructura de la poesía, la métrica, rima y licencias poéticas. Bueno, sabemos que la métrica es la medición de cada verso en un párrafo. Tenemos que contar las sílabas, esa es la métrica, ¿verdad? Contar las sílabas y cuánto nos salga de cada verso, entonces esa es la métrica. Y la rima es el sonido que tiene al final de cada verso. Por ejemplo, si termina en uno, el primer verso, y el segundo uno, 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 entonces esa es la rima. Luego vamos a ver las licencias poéticas. En las licencias poéticas son recursos que utiliza el poeta para mantener el número de sílabas del verso, ignorando las normas establecidas del lenguaje, las cuales son sinalefas, hiatos, diéresis y sinéresis. Cuando hablamos de las licencias poéticas, quiere decir que estas son licencias, es un permiso que la Real Academia le da al escritor, que él puede hacer lo que él quiera según su poema. Luego les he colocado aquí un soneto para demostrarles algunas de las licencias poéticas que están dentro de él. Sabemos que un soneto es un poema de 14 versos en decasílabos, con rima consonante. Y riman en cada verso a partir de la penúltima sílaba acentuada. Este soneto quiere decir que la métrica es 11 sílabas. La rima es, ustedes observan, el primer párrafo dice: el hielo abrasador, el fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Ustedes pueden observar que el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero, y así cada uno de ellos. Esa es la rima. Y la métrica es que son 11 sílabas. Aquí no encontramos ningún diéresis ni sinéresis. También la explicación del soneto. Ustedes lo pueden observar acá. Está bien explicado dónde se da cada una de esas licencias poéticas. La métrica, la sinalefa, el hiato. Ahora veamos los elementos del proceso de la comunicación. Los elementos que intervienen son los principales: el emisor, el receptor y el código. Ustedes pueden observar en este esquema. Están las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son, en este caso, la emotiva, conativa, referencial, metalingüística, la fática y poética. Ustedes pueden observar aquí en la explicación cada una de estas funciones del lenguaje del ser humano. Y les he colocado aquí algunos ejemplos de ello. También están más ejemplos de la función referencial. Ustedes pueden observar allí: el agua hierve a 100 centímetros cúbicos, a 100 centímetros. La fórmula química del agua es H2O, y así cada una de ellas. La apelativa también tiene sus ejemplos. La continuación de las funciones dice: la función emotiva expresa o expresiva es la función del lenguaje que centra en el emisor, ya que le permite exteriorizar sus propios sentimientos, deseos, intereses y opiniones. Por ejemplo, me parece genial, me gusta conocerlo, y así, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Está la función poética y la función metalingüística, que se refiere, digamos, ya a una oración gramatical. He colocado ahí un ejemplo: las manzanas dulces, las manzanas dulces. ¿Quién es el sujeto? Manzanas dulces, manzanas dulces. Pero al mismo tiempo, manzanas es un sustantivo. Esa es la función metalingüística. Hay otros ejemplos, ustedes pueden observar cada una de las funciones del lenguaje: la representativa, la expresiva, la fática, apelativa, metalingüística y la poética. Ahora, la estructura de la oración simple. La oración simple consta de sujeto y predicado.
Dentro de la oración simple está el sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Y consta solamente de un sujeto y de un verbo. Esa es una oración simple. Luego dice el sujeto y núcleos adyacentes. El adyacente al núcleo del sujeto está el sujeto. El adyacente suele estar formado por un adjetivo calificativo. Un adjetivo calificativo que sería adjetivo tarde alegre o tarde triste, tarde lluviosa, ahí depende según la necesidad del hablante. Ahora veamos el predicado nominal. El predicado nominal es el mismo copulativo y ahí dentro de él se encuentra el atributo. En el predicado nominal encontramos los verbos copulativos que son ser, estar, parecer, semejar, lucir. Y dentro del predicado nominal encontramos el atributo. Si decimos, la niña está triste. La niña, sujeto, está, es el verbo copulativo. Triste es un atributo. El atributo solamente se encuentra en las oraciones de predicado nominal. Ahora veamos el predicado verbal, núcleo y complemento. El predicado verbal, bueno, en una oración que consta de sujeto y predicado, el predicado verbal es cuando el verbo ya nos dice qué es lo que hace el sujeto. Por ejemplo, los niños estudian. Los niños sujetos estudian verbo. Los niños estudian bastante. Entonces ahí los niños sujetos estudian bastante es el predicado. Predicado el verbal. Luego, dentro de las oraciones de predicado verbal encontramos los complementos del predicado. ¿Y cuáles son los complementos del predicado? Entre ellos está el complemento directo, que lo encontramos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto? Ese es el complemento directo. Aquí hay algunos de los ejemplos. Luego buscamos también el complemento indirecto. El complemento indirecto es a quién o para quién está hecho. Si decimos, la niña cocina un pastel. La niña, sujeto, cocina un pastel, predicado. ¿Quién es el predicado? Cocina un pastel. ¿Qué es lo que cocina? Nos preguntamos qué es lo que hace el verbo. ¿Qué es lo que cocina? Un pastel, entonces el pastel es el complemento directo. Pero estamos buscando el indirecto. ¿Para quién es el indirecto? ¿Para quién es el pastel? La niña cocina un pastel para su mamá. Ese para su mamá es el complemento indirecto y se puede comprobar con los pronombres me, te, le, nos, os, les. Aquí pueden observar algunos ejemplos de complemento indirecto como sintagma adjetivo, sintagma nominal, sintagma preposicional, el pronombre personal y una oración subordinada. Ahora, ¿qué unidades pueden funcionar como complemento circunstancial? Un sintagma preposicional, ahí ven con nosotros, ese con es una preposición, se recuerdan de las preposiciones que son de las categorías gramaticales, aquellas que nos sirven para unir palabras dentro de una oración. Preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces son las preposiciones que nos sirven de enlace para elaborar una oración simple. Un sintagma nominal el próximo martes. Sintagma nominal, ¿por qué el próximo martes? Nombre. Un sintagma adverbial lo hice rápidamente, el adverbio rápido, ¿verdad? Rápidamente, y así cada una de ellos. Ahora otros tipos de complementos circunstanciales. Aquí tienen unos ejemplos de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, de afirmación, de negación, de compañía, de instrumento, de destinatario. Ahora veamos el complemento agente. El complemento agente que es siempre un complemento. Es un complemento del predicado verbal
Y para encontrar el complemento agente, siempre las vamos a encontrar en las oraciones de voz pasiva. Se recuerdan las oraciones activas y pasivas. Activa es cuando el sujeto ejecuta la acción y la pasiva es cuando en el sujeto recae la acción. Si decimos, el edificio fue construido por el albañil. El edificio fue construido por el albañil. Por el albañil es el complemento agente. Si ustedes pueden observar, ese por también es una preposición. Y están siempre dentro de los complementos del predicado verbal. Ustedes pueden observar aquí, hay muchos ejemplos de ellos. El complemento predicativo, ¿cómo reconocerlo? Bueno, dice que es una función parecida a la del atributo. Ahí ustedes observen, hay ejemplos de ellos. Pueden ir precedidos siempre de la preposición de. Si como observan ustedes, todos estos complementos siempre están sujetos o están presentes las preposiciones. Así que no se nos olviden las preposiciones. Ahora veamos la oración compuesta, coordinación y subordinación. Bueno, en la oración compuesta sabemos que ya vimos la oración simple. Ahora la oración compuesta que consta de dos sujetos y dos predicados, o de dos sujetos y de dos verbos. La oración compuesta puede ser también por yuxtaposición. La yuxtaposición son oraciones independientes, cada una con su sujeto y su predicado, y van separadas por comas o por cualquier signo de puntuación. Pero como vamos a ver las coordinadas y las subordinadas, aquí pueden ver un ejemplo en el que se combinan dos o más proposiciones. Cuando hablamos de proposiciones, hablamos de oraciones. No se vaya a confundir preposición con proposición. Preposición son las que nos sirven de enlace para oraciones, para palabras dentro de una oración simple. Y las proposiciones son oraciones independientes. Pueden observar ahí que hay oración compuesta por coordinación. Los nexos son las coordinaciones. Yo compré flores y mi amiga compró fruta. Yo compré flores, ya están dos oraciones independientes. Yo compré flores, cada una con su sujeto y predicado. Yo compré flores, predicado. Y, que es el nexo, el enlace, mi amiga compró fruta. Mi amiga, y hay otro sujeto y hay otro verbo. Entonces son dos oraciones simples. La oración compuesta por subordinación. Dice, me gusta. En la subordinación, la segunda oración, por ley, ¿verdad? Depende de la primera. La segunda oración depende de la primera. Me gusta. ¿Qué me gusta? Que mi amiga compre fruta. ¿Verdad? Está una oración principal y una oración subordinada. Dentro de las oraciones compuestas por coordinación y subordinación, las coordinadas siempre están enlazadas por nexos. Y, en, y, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, hay muchas de ellas, ¿verdad? Que son las sustantivas, adjetivas, adverbiales. Ustedes las pueden utilizar, las pueden estudiar en su libro. Oración compuesta por subordinación, están ahí también. Bueno, esto es alguno de los temas que ustedes tienen en cuanto a la oración. Y desde la métrica hasta la oración. Bueno, jóvenes, esto es todo y les mandaré un link para aclarar algunas dudas después que ustedes lean, ¿verdad? Y lean bien todo lo que está allí. Hagan preguntas de lo que han leído, porque a veces me preguntan y no han leído, así es que leámoslo bien y después me hacen las preguntas si tienen dudas o algo. Y si no, pues usted me puede hacer preguntas a través de WhatsApp, lo que usted tenga duda, pero igual yo les enviaré el link para tener una conversación sobre estos temas. Espero que lo lean, que lo entiendan
También les enviaré un archivo. Ahí en ese archivo está explicado cada uno de estos temas y para que usted este, refuerce, puede indagar más en sus libros de trabajo de primer año, los cuadernos, en internet o donde usted crea necesario. Bueno, jóvenes, nos veremos en esta, esa reunión que vamos a tener para aclarar algunas dudas. Pasen buenas tardes y que Dios los guarde y los proteja. Adiós.